Hola estudiantes, hoy iniciamos con el tema de intervenciones del Estado. Eh, es un tema que tal como su nombre lo dice, luego de ver el mecanismo del mercado en competencia perfecta, donde solo existían consumidores y productores, y la fuerza de estos dos llegaba o lograba el equilibrio del mercado, es decir, unas cantidades de equilibrio dado un precio de equilibrio. Entonces, ahora viene el tercer agente, que es el Estado, y lo que vamos a ver a través de este tema es cómo interviene el Estado en el mercado para generar pues ciertos aspectos que él quisiera hacer o regular dentro del mercado. Entonces, basándonos en las teorías de la economía y el desarrollo de las políticas públicas están dadas por el Estado y lo que quieren es controlar directamente los precios en este. Vemos en el día a día o vemos en sectores y en mercados, por ejemplo, leyes de control del alquiler que establecen la tarifa de alquiler máxima que el arrendatario puede cobrar. De igual forma se regula el precio de la gasolina con un tope máximo de precio. Las leyes del salario mínimo, por ejemplo, determinan el salario más bajo que las empresas pueden pagar a sus trabajadores. Entonces son ejemplos o ejemplos como estos los vemos en el día a día, en lo cotidiano, que existe un precio o un valor mínimo o máximo según como el Estado quiera favorecer o pretenda generar una política que impacte en alguno de los agentes del mercado, ¿cierto? Productores y consumidores. Es aquí donde entran los controles de precio a través de las políticas públicas o los que realizan las políticas públicas y crean dentro del mercado aquellos precios dentro del bien o servicio que creen que va a favor de alguno de los agentes, ¿cierto? Sea compradores o vendedores. ¿Por qué? Porque está pasando en ese momento o sucede que el precio del mercado suele ser injusto, entre comillas, o suele ser el no adecuado para alguno de los agentes. Entonces intervienen los que hacen la política o los diseñadores de las políticas juegan o juegan o trabajan, intervienen a través de los precios. Entonces estas políticas pueden generar ineficiencias del mercado, que es lo que buscamos explicar a través de las teorías económicas. Entonces, vamos al tema de los precios. Entonces, ¿qué es un precio máximo o cómo interviene el gobierno mediante un precio máximo, como lo vemos acá? Entonces, el gobierno interviene en el mercado prohibiendo a los productores cobrar un precio superior al precio máximo. ¿Cuál es ese precio máximo? Claro, dado lo que hemos visto del mercado de oferta y demanda, ¿cierto? Cómo estas fuerzas crean un equilibrio. Entonces se dice que cuando el gobierno establece un precio máximo, si este fuera tal como lo vemos aquí, si fuera un precio mayor que el precio de equilibrio, ¿qué pasaría? Pues la restricción no sería obligatorio, ¿cierto? No tendría ningún efecto en este caso. ¿Por qué? Porque la gente seguiría, los consumidores seguirían comprando y los oferentes pues vendiendo a ese precio de equilibrio, las cantidades de equilibrio, ¿cierto? El mercado seguiría operando en condiciones de equilibrio, pues el precio al que se transa el bien, ¿cierto? O se intercambia el bien sería P sub E, que es el precio de equilibrio dadas las cantidades Q sub E. Entonces, no es un precio máximo como lo entenderíamos que es un precio mayor al precio de equilibrio. Por el contrario, el precio máximo que establece el gobierno a través de este modelo es un precio menor que el precio de equilibrio, que es lo que vemos acá. Entonces, para este caso no es como lo entendiéramos conceptualmente, un precio máximo. Pues claro, es más arriba que el del precio de equilibrio porque asociamos máximo a estar por encima de algo, ¿cierto? A la máxima cantidad, al máximo precio. Entonces, no.
para la intervención del Estado, para explicar el modelo de intervención del Estado por los precios máximos, es cuando se habla de un precio por debajo del precio de equilibrio. Entonces, si el mercado se encuentra en condiciones de equilibrio, el precio al que se intercambia el bien o servicio del mercado, pues ya sabemos que es el precio de equilibrio. No obstante, con la restricción del gobierno, el nuevo precio que opera en el mercado pues es un precio máximo, que sería por debajo del precio de equilibrio. ¿Y qué nos crea esto? Un desequilibrio del mercado. ¿Por qué? Porque a este precio máximo, ¿qué va a pasar? Pues los demandantes van a querer demandar muchas cantidades, pero los oferentes no estarán dispuestos a vender todas estas cantidades, a ofrecerlas. Esto es como si el gobierno dijera: hey, señores productores o señor mercado, ustedes pueden vender este bien o producto a un precio máximo de, ¿cierto? Que termina siendo menor que el precio de equilibrio. Esto me genera, como ya lo mencioné, un desequilibrio del mercado dado por una escasez o un exceso de demanda en el mercado. Y debe cumplirse porque la restricción está dada por el gobierno. Y así sí sería una política efectiva. Porque se supone que si el gobierno dice un precio máximo, es porque este precio de equilibrio está siendo, entre comillas, injusto para los agentes del mercado, es decir, en este caso para los consumidores. ¿Qué trataría con esto el gobierno? Pues de favorecer a los consumidores, dado que el precio que el mercado está generando, el precio de equilibrio es mayor a uno que se diría justo para los agentes del mercado. Entonces, aquí cuando hablamos de un precio máximo, es decir, señores productores pueden vender a un precio máximo de, ahí sí, por debajo del precio de equilibrio. Entonces se supone o se espera que esta restricción sea una política efectiva. Entonces, ¿qué genera el precio máximo? Para recapitular y redondear. En el control de precios, los productores, pues, ¿qué pasa? Salen perdiendo, dado que perciben unos precios más bajos y algunos abandonan la industria. ¿Por qué? Pues porque no pueden vender a ese precio tan bajo. Los consumidores, no todos salen ganando, queriendo el gobierno, en este caso, favorecer a los consumidores. ¿Por qué? Porque mientras que los que compran el bien a un precio más bajo disfrutan de un bienestar mayor. ¿Por qué? Porque antes lo conseguían más costoso, ¿cierto? Y como bajó el precio a un precio máximo que se puede cobrar, pues ellos tienen mayor ganancia. Les queda una ganancia que ya lo vamos a ver con el excedente del consumidor. Entonces, los que resultan excluidos porque ya no están todas las cantidades que antes se conseguían en el mercado, ¿cierto? Existe un racionamiento, no pueden comprar el bien. Entonces, ¿qué pasa cuando cuando los consumidores no pueden acceder a un bien? Pues no están maximizando su bienestar. Entonces, con eso explicamos el precio máximo, la intervención del gobierno a través de un precio máximo. ¿Qué sería un precio mínimo? Entonces, el gobierno también puede hacerlo de la manera inversa a través del establecimiento de un precio mínimo. ¿Qué se espera? Igual que el anterior. Escuchamos un precio mínimo como si fuera un precio por debajo del precio de equilibrio, ¿cierto? Si fuera de esta forma, pues sabiendo que con esto el gobierno quisiera ayudar a los productores, pues entonces esta intervención sería ineficiente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí no está favoreciendo a los productores. Por el contrario, daba que un precio mínimo dado de esta forma, como si fuera el precio de equilibrio, no va a ayudar a uno de los agentes, que en este caso sería el productor. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya que no es restricción porque es un precio mínimo, o sea, yo podría cobrar un precio mayor, entonces siempre se va a ir al mercado, se va a ir, al precio y la cantidad de equilibrio. Esta política no termina siendo obligatoria. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, un precio mínimo por debajo del precio de equilibrio. No, esto no ayuda a el agente, que en este caso serían los productores. Y no es obligatoria. ¿Por qué? Porque existe un precio de equilibrio al cual se puede acceder.
Entonces, por tanto, si lo miramos desde esa óptica del concepto de precio mínimo, entonces no sería eficiente si lo trabajamos de esta forma. Entonces, ¿qué es un precio mínimo efectivo dado por el gobierno? Entonces, un precio mínimo sería cuando hablamos de un precio mayor al precio de equilibrio. Y es como si el gobierno dijera: señores productores, ustedes deben cobrar un precio mínimo de tanto. Y este precio mínimo siempre va a ser mayor al precio de equilibrio. O sea, ojo, un precio mínimo. No pueden cobrar menos que esto. ¿Cuál es el objetivo cuando el gobierno interviene a través de un precio mínimo? Pues favorecer al productor, ¿cierto? Porque a un precio mayor, ellos sabemos están dispuestos a ofrecer más, pero ¿qué va a pasar? A un precio mínimo, como es mayor al precio de equilibrio, pues los demandantes no van a poder todos acceder a ese bien, van a demandar menos cantidades. Entonces, los productores van a querer, pero como la demanda es más bajita, y esta es una intervención del gobierno que es obligatoria, va a generar en el mercado un desequilibrio del mercado, ¿cierto? Es decir, un excedente o exceso de producción, como lo vemos acá, ¿cierto? Un precio mínimo, que en este caso es mayor al precio de equilibrio, genera un excedente o un exceso en la oferta, ¿cierto? Aquí. Entonces, en conclusión, a este precio mínimo, algunos vendedores no pueden vender todo lo que desean, ¿cierto? Tendrán que acudir a las preferencias de los consumidores para aumentar las ventas. Por el lado de los compradores, pues estos tendrán que comprar el bien o servicio a un nivel de precio más alto, y algunos pues no lo van a poder adquirir porque no tienen esa posibilidad de comprar un bien a un precio tan alto. Entonces, ¿a quién termina favoreciendo? ¿A quien desea? No, porque aunque ellos van a querer vender mucho a ese precio, los productores, pues no van a conseguir quien consuma ese bien o servicio. Entonces está la recapitulación de los precios mínimos y precios máximos. Teniendo en cuenta que cuando el gobierno interviene, lo que busca es generar un bienestar en los agentes del mercado. Entonces necesitamos una medida o cómo se mide ese bienestar. ¿Cómo lo hacemos? A través del modelo. Para analizar los efectos de las intervenciones del gobierno, pues además de conocer lo que ya hemos visto hasta ahora, que son las curvas de oferta y de demanda, se utiliza el excedente del consumidor y el excedente del productor. Ojo con esto, es diferente a lo que hablamos de exceso de demanda o exceso de oferta. Mire lo que estamos diciendo, excedente del consumidor y excedente del productor, ¿cierto? ¿Qué hacemos con ellos? Ellos nos permiten estudiar las consecuencias que tiene una medida del gobierno para el bienestar de los agentes. En otras palabras, quién sale ganando y quién perdiendo bajo estas restricciones o intervenciones del gobierno. Y podemos calcularlo, ¿cierto? Importante. ¿Cuánto? Entonces vamos a mirar a esa herramienta, esa medida, cómo medimos ese bienestar de los agentes. Entonces, a través de los excedentes, y empezamos con el excedente del consumidor. ¿Qué es el excedente del consumidor? Indica el beneficio total que reciben los consumidores por encima del precio del mercado que pagan por el bien o servicio. Es decir, el excedente del consumidor se calcula, ojo, atención, como la diferencia entre el precio máximo que una persona está dispuesta a pagar por un bien o servicio y el precio actual del mercado. Y esa es la definición de uno de los materiales o de los capítulos del material complementario para el estudio de esta parte. Entonces, esto significa que podemos medir la ganancia o pérdida que experimenta el consumidor como consecuencia de la intervención del gobierno, pues como a través del cambio resultante en el excedente del consumidor. Y el excedente del productor, pues es lo mismo, nos indica lo mismo, pero desde el otro agente o desde la óptica del otro agente, que nos muestra el beneficio neto total que reciben los productores por debajo del precio de mercado. ¿Cómo se calcula?
como la diferencia entre el precio del mercado actual y el costo total de producción para la empresa o el precio mínimo al que está dispuesto a vender o el vendedor al salir al mercado a ofrecer sus bienes o servicios, ¿cierto? También está definido dentro del material de estudio, los capítulos que se dejaron para el material de estudio. En efecto, podemos medir la ganancia o la pérdida que experimentan los productores como consecuencia de una intervención del gobierno, calculando la variación que resulta en el excedente del productor. Y ya lo vamos a ver con ejemplos. Entonces, esto ya es conocido para nosotros, una curva de demanda y una curva de oferta. ¿Cómo hallamos el excedente del consumidor? El excedente del consumidor, como lo decía la definición, es todo lo que está por debajo de la curva de la demanda hasta el precio de equilibrio, es decir, todo lo que aquí vemos amarillito. Ese es el excedente del consumidor, porque hay consumidores que ellos están dispuestos a pagar un precio máximo por el bien. Hay otros más que estarían dispuestos a pagar cierto precio mayor que el de equilibrio por un bien. Y así, hasta que como el mercado da un precio de equilibrio, pues aquellos que estarían dispuestos a pagar cualquiera de estos obtienen una ganancia. Por eso se llama el excedente del consumidor. Recordemos que la demanda nos resume todos los consumos o los consumidores de ese bien que estamos analizando. Entonces el excedente del consumidor es este triangulito, ¿cierto? Dado que por el precio de equilibrio y las cantidades de equilibrios y el mayor precio de este bien o servicio al que se está dispuesto a llegar o a pagar o a ofrecer. Entonces este triangulito es el excedente del consumidor, mientras que el excedente del productor, que es todo lo que está por encima de la curva de oferta hasta llegar al precio de equilibrio, ¿cierto? Y esto es lo que, según la definición, al precio, ¿cuántos productores estarían dispuestos a ofrecer? ¿Hasta qué? Pues hasta que están los que se necesitan para suplir esas cantidades demandadas, que son las cantidades de equilibrio. Entonces este es el excedente del productor. El beneficio que queda de sumar todo esto a lo que ellos están dispuestos a ofrecer a determinado precio hasta llegar al equilibrio. ¿Quiénes o cómo se decide cómo producen? Pues por los costos de producción. Todos los productores tienen costos de producción diferentes y están determinados por cuánto o a qué precio estarían dispuestos a ofrecer, ¿cierto? Entonces, según este excedente del productor o según el modelo, ¿cómo se mide? Pues es el triángulo, en este caso, desde el punto de equilibrio sobre todo lo que está por encima de la curva de oferta, en este caso, el triangulito que vemos en verde. Entonces, aquí, así medimos el excedente del consumidor y el excedente del productor cuando no hay intervenciones del gobierno con precios mínimos o precios máximos. Definición gráficamente. Entonces, ¿qué sucede cuando existe o interviene el gobierno a través de los controles de precio? Cuando hay un precio máximo, recordemos que un precio máximo es como si dijera, señores productores, ustedes pueden cobrar un precio máximo de, y este precio es menor que el precio de equilibrio. Entonces, como vemos aquí, pues van a cambiar los excedentes del productor, ¿cierto? ¿Cómo van a cambiar? Pues al tener un precio menor que el precio de equilibrio, ¿quién termina ganando? El consumidor, porque según como lo explicamos conceptualmente y se los mostraba en la gráfica anterior, ¿qué es el excedente del consumidor? Todo lo que está debajo de la curva de demanda hasta, en este caso, el precio establecido por el gobierno. Entonces, si aquí gana, obviamente esto, ¿por qué? Porque es que a un menor precio, ¿qué va a pasar? No todos los consumidores van a poder, todos los productores van a poder ofrecer ese bien. Hay algunos que se van a tener que retirar del mercado, no van a ofrecer ese bien a este precio que es menor al precio de equilibrio. Entonces, el consumidor termina ganando que este triangulito que vemos, este rectángulo, a
¿Qué hace? Mide la reducción del precio de cada unidad multiplicada por el número de unidades que pueden comprar los consumidores al precio más bajo. Los consumidores que ya no pueden comprar el bien, ¿qué pierden? Hay unos consumidores que no pueden acceder a ese bien, ¿cierto? Entonces ellos, ¿por qué? Porque como van a ofrecer menos, pues entonces no van a tener las cantidades ofrecidas que habían en la cantidad de equilibrio, que era esta, se reducen las cantidades ofrecidas, o sea que hay consumidores que no van a poder adquirir ese bien, así esté más barato. ¿Por qué? Porque hay menos cantidades en el mercado. Por eso hablábamos en la definición de que existe un racionamiento, como hay menos cantidades en el mercado, no todos los consumidores van a poder llegar o adquirir ese bien como tal. Entonces, esos que ya no pueden comprar el bien pierden excedente. ¿Y ese excedente por qué está determinado? Pues por este triangulito B. Estos son los consumidores que no pueden acceder al bien. ¿Por qué? Porque hay menos cantidades en el mercado. Entonces, ¿qué decimos? Que existe una pérdida irrecuperable de eficiencia. La variación neta del excedente del consumidor, ¿qué será? Pues la diferencia entre el rectángulo A y el triángulo B. La variación termina siendo positiva y el consumidor sale ganando, porque aunque hay algunos que no pueden acceder al bien, pues hay otros que estarían dispuestos a pagar más. Pero como el precio es menor, hay una ganancia en el mercado. Y eso es lo que se llama excedente del consumidor. Su variación es positiva. Las ganancias del consumidor terminan aumentando, de aquellos consumidores que sí pudieron acceder al bien o pudieron llegar al bien. Entonces, ¿qué pasa con los productores? Lo que les decía ahorita, ha empeorado. ¿Por qué? Porque la pérdida de bienestar de ellos, ¿qué ha pasado? Perdieron esto, ¿cierto? Porque antes, ¿cuál era su excedente? Todo lo que está por encima de la curva de la oferta hasta el precio de equilibrio. El precio bajó. ¿Qué pasó con ellos? Perdieron este rectángulo que lo terminó ganando el consumidor y se perdió este C, este rectángulo verde, que son esos productores que no pueden ofrecer a ese precio tan bajito. Entonces el rectángulo A se convierte en una transferencia de bienestar a los consumidores y el triángulo C la pérdida de los productores que han tenido que irse del mercado, repito, y la pérdida de ganancias por vender menos cantidades a un precio menor establecido por el gobierno, a ese precio máximo. El mercado y la sociedad en conjunto terminan teniendo pérdidas. ¿Cuáles? Estas. La suma de B más C. Esto es una pérdida irrecuperable de eficiencia o una pérdida del mercado. ¿Por qué? Porque antes se podían vender más cantidades, ¿cierto? Más consumidores podían acceder, más productores podían vender, dado un precio de equilibrio. Entonces, ¿qué sucede aquí con la intervención? Pues aunque hay unos consumidores que terminan ganando, pues hay unos productores que terminan perdiendo, pero también aquellos consumidores que no pudieron adquirir el bien. Entonces, antes se veía que el mercado estaba en equilibrio y todos tenían una medida de bienestar, casi podríamos decirlo que perfecta. Entonces, un precio máximo causaría una ineficiencia en el mercado, dado por esto, ¿cierto? Bueno, entonces, dado esa pérdida de bienestar, que son esos triángulos que veíamos B y C, ya lo dije, pérdida de eficiencia, se mide, por eso les decía cuando iniciamos la clase, se puede calcular, se puede medir cuánto es, ¿cierto? Esa área mide la ineficiencia que se le causa a los mercados cuando se establecen intervenciones del Estado, como las restricciones de precios. Estas pérdidas no se transfieren a ningún otro consumidor, lo que implica que la ganancia neta del consumidor no logra cubrir la pérdida del excedente del productor. Por lo que les decía que no todos los consumidores pueden acceder a ese bien, a ese precio máximo. Ahora, miremoslo desde los precios mínimos.
¿Qué sucede cuando hay un precio mínimo? Recordemos que un precio mínimo es un precio mayor al precio de equilibrio. En este caso, pues cuando el precio es mayor, los oferentes quieren ofrecer más, pero los demandantes no pueden, hay muchos o consumidores que no pueden adquirir ese bien. En este caso, existe una transferencia a los productores o a la ganancia de los productores, que está dada ¿por qué? Por el rectángulo A. Y que vemos que el rectángulo B se pierde. ¿Por qué? Son esos consumidores que a ese precio no pueden adquirir ese bien como tal. Entonces podemos decir que al nivel de precios mínimo los consumidores sufren una pérdida del excedente del consumidor. ¿Y qué pasa? Pues se van del mercado. Se pierde este triangulito B como tal. De otro lado, vamos a mirar los productores, como cobran un precio mayor al precio de equilibrio, provoca esta ganancia del rectángulo A que perdieron los consumidores, lo que les llamaba transferencia, y los productores, ¿qué pasa? También registran una pérdida de eficiencia irrecuperable medida por el triángulo C. Los productores están obteniendo un beneficio neto total mayor, es decir, un mejor bienestar, así exista una pérdida irrecuperable que está dada por este triangulito C. ¿Por qué? Porque como no van a demandar todas las cantidades que ellos desean ofrecer, sino cantidades menores a esa cantidad de equilibrio, pues hay muchos que no van a poder vender ese bien y toca que se vayan del mercado. Y termina existiendo una pérdida irrecuperable de eficiencia, dado que por este triángulo que son los consumidores que no pueden adquirir el bien y estos los productores que no logran vender sus mercancías. ¿Por qué? Porque el precio está mayor o muy alto, mayor al precio de equilibrio. Entonces veámoslo a través de un ejemplo. Entonces un ejemplo con precio máximo. Mercado de las bebidas azucaradas. Entonces la situación de equilibrio del mercado de bebidas azucaradas, el cual se presenta para el nivel de precios, es decir, el precio de equilibrio es 1.400 y a este precio de equilibrio las cantidades demandadas son 60. Resulta que llega el gobierno y dice que deben cobrar un precio máximo de 1.200 pesos, ¿cierto? Máximo, recordemos que es menor al precio de equilibrio, un precio máximo de 1.200. No importa si las fuerzas del mercado puedan ajustarse hacia el equilibrio, en este caso el precio es obligatorio y no puede ser superior al precio máximo establecido, que es 1.200. Entonces, ¿qué sucede? A este nivel de precios, ¿cierto? Recordemos que cuando el precio es menor, pues los demandantes van a querer muchas cantidades del bien, no obstante, los oferentes van a ofrecer más poquito de este bien. Entonces, a este nivel de precios se genera una ineficiencia en el mercado. Los vendedores están dispuestos a ofrecer a este precio 40 unidades del bien y los consumidores estarán dispuestos a comprar o a demandar 80 unidades del bien. ¿Qué sucede? Se genera un exceso de demanda o escasez de producción. ¿Dado por qué? Pues por estas cantidades que están dispuestos a demandar menos las cantidades que ofrecen los productores. En este caso 80 menos 40, pues está calculado en 40 unidades. ¿Cierto? Siguiente. Ahora vamos a medir el bienestar. ¿De quién? De los agentes. ¿Cómo lo medimos? Antes de la regulación, ¿cómo era el excedente inicial del consumidor? Entonces recordemos que el excedente del consumidor es todo lo que está por debajo de la curva de la demanda hasta el precio de equilibrio. Y esto es un triangulito. ¿Cómo se mide el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. ¿Cuál es la base cuando estaba en equilibrio? Pues la base es 60 menos 0, ¿cierto?
que es esto, 60 cantidades menos 0, aquí no vamos a utilizar unidades, pero para que ustedes puedan entender aquí que lo estoy señalando, 60 menos 0 por altura. ¿Cuál es la altura? Pues 2000 menos el precio de equilibrio, 1400 dividido 2, esto es igual a 18.000. Ese era el excedente del consumidor inicial, ¿cierto? Sin que interviniera el gobierno. Ahora, el excedente del productor, que es todo lo que está por encima de la curva de la oferta hasta el precio de equilibrio. ¿Cómo lo hallamos? Es un triángulo. Entonces, aplicamos la misma fórmula. Base por altura sobre 2. En este caso, la altura es 1400 menos 0, pues 1400 por, ¿cuánto era la base? Pues termina siendo lo mismo. En este caso, 60 menos 0 dividido 2. Entonces, el excedente inicial del productor estaba dado por 42.000, ¿cierto? Si no aplicar la formulita. En este caso, sabemos que los consumidores ganan y pierden con la intervención del gobierno. Las ganancias o transferencia del excedente del consumidor después de la restricción están representadas ¿qué? Por el área del rectángulo azul, la cual equivale a ¿qué? ¿Cómo se mide el área de un cuadro o de un rectángulo? Es lado por lado o base por altura, ¿cierto? Entonces, en este caso, midamos cuánto es esta transferencia que termina siendo de los consumidores a los productores. Entonces, lado por lado sería 40, aquí está 40 menos 0, aquí está 40 menos 0, que son lo que vemos aquí de las cantidades, por 1400 menos 1200, o sea, lado por lado, esto me da 8000. ¿Cierto? Ahora midamos el triángulo rectángulo, el triángulo B, que es la pérdida, es una de las pérdidas irrecuperables también de ¿qué? Del consumidor. Eso también lo pierde el consumidor. ¿Cómo se mide? Pues base por altura sobre 2. Entonces, base, que sería esta, 60 menos 40 por, este sería el precio, 1600 menos 1400 dividido 2, el triángulo B da un valor de 2000. Entonces, ¿cuál es el excedente final de consumidor o ganancia neta? Si fuera así. Entonces, el excedente inicial más A menos B es igual a esto. Entonces, excedente inicial más 8000 menos 2000, que termina ganando. Esto es un excedente del consumidor. ¿Por qué? Porque el precio es mínimo, es una transferencia de los productores a los consumidores, porque es un precio mínimo. Sí, creo que les había dicho al revés. Entonces, excedente final del consumidor, si teníamos que el inicial es 18, vemos acá que aumentó el excedente del consumidor, ¿cierto? ¿En qué? En este triangulito A menos el B. Ahora, vamos a mirar por el lado del productor. ¿Qué vamos a medir por el lado del productor? Como este tiene una pérdida de bienestar, está representado por el rectángulo A, y una pérdida también dada por el triángulo C, vamos a medir ese triángulo C porque ya tenemos la medida del A. Entonces, ese triángulo C pues es base, 60 menos 40, por altura, que es 1400 menos 1200 dividido 2, es igual a 2000. Entonces, el excedente final del productor, ¿qué sería? El excedente inicial menos lo que perdió. Perdió A y perdió C, ¿cierto? Recordemos que antes este era su excedente, pero ahora perdió A y perdió C. Entonces, el excedente inicial era de 42.000 menos el rectángulo A, que era 8.000, ya lo habíamos medido en la anterior, menos el triángulo C, que es igual a 32.000. Entonces,
Ya vimos, el consumidor terminó ganando, el productor pierde, pero existe una pérdida irrecuperable de eficiencia, medida por los triángulos B y C, ¿cierto? Es lo que se va de bienestar o lo que disminuye el bienestar de los agentes del mercado, que lo llamamos pérdida irrecuperable de eficiencia de la sociedad, y está determinada por estos dos triángulos. Y este medía 2000 cuando lo hicimos y este mide 2000. Entonces la pérdida irrecuperable de la eficiencia es igual a B más C, es decir, 4000. Entonces, aquí hacemos un resumen de a qué llevó esta intervención del gobierno. Entonces, si lo vemos tal cual como está en el cuadrito, pues hallamos los excedentes iniciales, el consumidor ganó 8000, pero perdió 2000, él terminó teniendo un excedente de 24000. El productor perdió, en este caso, A más C, quedando un excedente final de 32000, pero la sociedad perdió 4000, ¿cierto? Es una pérdida de ganancia, de bienestar de los consumidores y de los productores. Entonces, ¿qué se puede concluir? Que la intervención del gobierno no es la mejor política porque los productores obtienen pérdidas al nivel del precio más bajo y algunos tendrán que abandonar el mercado. Por su lado, los consumidores que logran comprar bebidas azucaradas a pesar de las largas filas, ¿por qué? Porque hay racionamiento, porque no todos pueden acceder. Y una forma de hacer racionamiento, una de ellas sería por turnos, por filas, depende del bien o producto. En este caso, suponemos que para poder comprar ese bien a ese nivel de precios, quienes pueden acceder a él es porque tienen que hacer largas filas, es el supuesto en este caso. Estos que pueden obtenerlo, pues tienen mayor bienestar. Pero existen aquellos que se quedan sin consumir esas bebidas. En el caso ya general total, cuando hablamos en términos de la sociedad, se tiene una pérdida de bienestar, considerando que es mejor opción permitir que el mercado actúe por sí solo en condiciones de equilibrio. Cuando pierde la sociedad hay una pérdida irrecuperable de eficiencia. Y eso quiere decir que se reduce el bienestar de los agentes y pierde la sociedad. Entonces, la intervención del gobierno, en este caso a través de los precios máximos y precios mínimos, aunque crea ganancias para unos, no todos, en este caso para los consumidores, no todos los consumidores pueden acceder y eso es una pérdida de bienestar. Y para el caso de los productores, pues muchos se tienen que ir, además que tienen una pérdida de ganancia, por tanto, tampoco es provechoso para ellos. Entonces, esto es lo bueno del modelo de intervenciones del gobierno a través de precios mínimos y precios máximos, mirar cómo afectan las intervenciones en nivel general a la sociedad.